Es maravilloso cuando vemos ahora en Gálatas 3, que haber recorrido el camino que lo prepara para ser sustituto, entonces Jesús cumple la labor del sustituto. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quien por nosotros fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para redimirnos, para salvarnos. Jesús tuvo que tomar nuestra maldición y llegar a ser maldición, porque fue el maldito al colgar de la cruz. Y en 2 Corintios 5:21, mi texto predilecto de las Escrituras, al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que dice las Escrituras que para que nosotros podamos llegar a tener salvación, Dios toma a Jesús y lo hace pecado. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo ilustro en este diagrama. Dice, mi vida de pecado merece muerte eterna. La vida de Jesús, su vida perfecta, merece vida eterna. Pero a través de la experiencia de la sustitución, Cristo Jesús recibió mi vida y Dios se la imputó a Él como que fuera su vida, porque Jesús escogió libremente. Escogió llegar a ser mi sustituto, morir por mí. Y para ser mi sustituto, Él tiene que recibir mi pecado, mi vida de desobediencia, de mugre, de porquería. Le fue entregada a Cristo. Y Cristo recibió aquella vida como que Él la hubiese vivido. Así que en el Calvario, Jesús fue tratado como que Él mereció lo que había hecho. Literalmente, en el Calvario Cristo murió como culpable. No como que si Él fuera culpable, sino como que Él fue culpable. Porque a través de la experiencia de la sustitución, Dios imputó mi culpabilidad a Cristo. Y Jesús llegó a ser pecado. Todo lo más horrendo fue imputado en Cristo. Jesús llegó a ser Hitler, Jesús llegó a ser el homosexual, la prostituta, el criminal, el asesino, el mentiroso, el codicioso. Jesús llegó a ser el engañador. Jesús en la cruz recibió todo lo que es nuestro. Y Dios el Padre lo castigó a Él. Y lo trató que Él lo había hecho. Qué increíble. Yo no creo que nunca vamos a entender la profundidad de lo que Jesús padeció, la oscuridad. Es por eso de que Él fue separado del Padre. Cuando Jesús moría la segunda muerte, que es la paga del pecado, Jesús fue separado del Padre. El pecado lo separó a Él del Padre. Y el corazón de Jesús explotó en agonía al experimentar el horror que el pecado trae. Jesús llegó a ser el culpable. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro sustituto. Dice así en Romanos 5, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque nosotros le habíamos prometido que íbamos a ser buenos. Cristo murió por nosotros cuando nosotros no estábamos interesados, cuando estábamos lejos. Cristo murió por el pecador cuando el pecador estaba enviciado en la maldad, pero murió porque nos amaba y en esa condición nos tomó sobre sí y Él llegó a ser el peor de los pecadores, culpable en la cruz por algo que no había hecho, pero que le fue imputado
y el Padre lo trató de que Él lo había hecho. 2 Corintios 5:21 se nos muestra la otra cara de la moneda. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahora viene la otra cara de la moneda, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como Jesús recibió nuestra vida y murió la muerte que nosotros merecíamos y sufrió la pena de lo que nosotros habíamos hecho, y el Padre lo trató como que Él hubiera vivido nuestra vida, fue castigado como pecador. Ahora, a aquellos que acepten a Cristo Jesús, ellos reciben lo que Jesús merece. Porque vosotros sabéis la gracia de nuestro Señor, que Él siendo rico se hizo pobre para que vosotros, siendo pobres, lleguéis a ser ricos, dice la Biblia. Y así es la verdad. Ahora, a todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal, Dios el Padre obra en lo reverso. Les da lo que ellos no han hecho y los trata como que ellos lo han hecho. En otras palabras, Dios toma la vida de Jesús, santa, pura, perfecta, leal, llena de fe, de amor, y se la da al pecador. Y Dios trata al pecador como que el pecador hubiera vivido aquella vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sustituto. Dios nos ve como que tenemos una vida perfecta. ¡Qué maravilloso! Nosotros llegamos a ser los sustitutos de Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan sencillo, querido amigo. La manifestación del amor de Dios en el sacrificio de Cristo, a medida uno lo estudia y lo descubre, lo deja a uno anonadado de ver el plan tan increíble que Dios creó para rescatarnos. Que Él mismo tomara sobre nosotros nuestra culpa, nuestra maldad, nuestra suciedad y dijera, yo lo hice, Padre, yo lo hice para que los salvamos. A mí castígame, Señor, para que ellos tengan vida eterna, y a ellos dale mi vida perfecta, dale mi obediencia, dales lo que yo soy, dáselos, pero a mí dame lo que ellos son. Si esto no conmueve tu corazón, amigo, para amar a Dios, si esto no te lleva a aceptar a Cristo y aferrarte de Él tan solo, no sé qué puede hacerlo. Yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Desde pequeñito yo siempre anhelé ser pastor. A la edad de 29 años llegué a ser pastor, luego de estudiar 4 años en la universidad. Y comencé a ministré por 8 años, y no fue hasta en el 8º año de ministerio que yo realmente me encontré con Cristo y fui convertido. Ocurrió en el medio de una experiencia, habíamos comenzado un centro de entrenamiento para obreros laicos. Yo invité a una persona a hablarle a los estudiantes, y este hombre presentó un mensaje del cual yo te voy a presentar en unas reuniones, que a mí me dejó muy enojado. Me fui a casa enojado, ni siquiera me despedí del que había hablado. Y aquella noche estaba metido en mi cama y tenía un enojo, tenía una rabia. Estaba orándole al Señor, diciendo, ¿por qué dejé que este hombre viniera? Y de repente el Espíritu Santo comenzó a hablarme a mi mente y me mostró que el mensaje que este hombre había presentado era la necesidad de mi alma, y que yo había estado buscando por esto por tantos años. Es que esa era la realidad, a pesar de que yo iba a la iglesia, oraba, estudiaba la Biblia, predicaba. A pesar de todo ello, había algo en mí que decía de que a mí me faltaba algo. Algo por lo cual yo añoraba, que no tenía y no sabía qué era lo que era hasta aquella noche.
Cuando el Espíritu Santo me habló el corazón, yo comencé a llorar, comencé a ser convicto de pecado. Y luego el Señor me dio una experiencia maravillosa. Yo vi que Dios estaba parado al lado mío. No lo vi a Él, pero sabía que estaba un poquito detrás mío y me habló y me dijo, yo estaba parado mirando hacia un cerro y allá a lo lejos se veía la cruz, lejos, pequeñita. Y Dios me dijo, acércate. Y me acerqué a la cruz y en un instante estuve debajito de la cruz, así como está este cuadro. Yo estaba a los pies de Cristo, Jesús había ya muerto y estaba Él crucificado. Y el Señor me dijo, mírale sus pies. Así que yo le miré los pies a Cristo y los pies estaban llenos de lodo, mezclado con sangre, estaban llenos de moscas. A medida yo contemplaba a Jesús, una profunda convicción de maldad se iba apoderando de mi ser. Luego el Señor me dice, mira más alto, y le miré sus piernas, y sus piernas estaban flageladas, cortados, habían pedazos de carnes que faltaban, moscas ocupaban, había líquido que chorreaba por aquellas piernas. La visión o la experiencia era real. Luego el Señor me dice, mira más alto, y le miré su torso. No miré esta parte, no, estaba cubierta como por una nube. Y luego miré aquello, y su espalda, los lados, no le vi la espalda, le vi los lados, estaban cortados, tirados, desarraigados. Y a medida yo le contemplaba al Señor su cuerpo, llegó a mí la convicción profunda de cuán perdido yo estaba. Y experimenté por primera vez lo que significa estar perdido sin esperanza. Una oscuridad terrible tomó lugar en mi mente, en mi alma, y yo supe que estaba perdido, que era culpable de todos mis pecados. Mi vida se pasó. En un par de segundos vi toda mi vida, todos mis pecados desfilaron desde que yo era niñito hasta ese mismo momento. Todos mis pecados desfilaron en mi mente y yo sabía que yo era culpable de todos y que no tenía excusa para ellos. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y luego el Señor me dijo, mírale su rostro. Y miré el rostro de Jesús. Jesús estaba colgando su cabeza así. Le faltaban pedazos de barba, los ojos estaban hinchados, estaba todo el rostro sangriento, estaba la corona sobre su frente, sangre seca, sangre fresca. Y a pesar de todo eso, en el rostro de Jesús, lo que impresionó mi alma fue de que no había ira contra mí, no había odio contra mí, no había deseo de venganza contra mí, sino que en aquel rostro maravilloso estaba escrito tan solo una cosa, y era te amo. En ese momento experimenté en mi alma el perdón de Dios y acepté a Cristo. Yo lo había aceptado a Jesús verbalmente muchas veces, pero acepté a Cristo y me aferré a Cristo con toda mi alma, porque por primera vez mi alma entendió de que Cristo era mi Salvador y de que su muerte era para pagar por mis pecados. Y que a través de Él yo tengo vida eterna. Querido amigo, yo no sé si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador. Yo no sé en qué situación te encuentras, pero donde estés, Cristo murió por ti. No importa cuán oscura, cuán profundos sean tus pecados, cuán negro seas, cuán lejos te hayas ido de Dios, cuán horrendo sean las cosas que hayas hecho o estés haciendo. En Cristo tienes un Salvador, su vida redimió tu vida y Él te ofrece una vida perfecta. Si tú vienes a Él reconociendo tu necesidad, si tú vienes a Cristo reconociendo que eres pecador, que estás perdido y que no puedes ofrecerle nada, si lo reconoces y estrechas tus brazos para aceptar a ese Jesús que ha muerto por ti como tu sustituto, el Señor promete perdonarte todos tus pecados y darte una vida nueva. Pero tú tienes que escogerlo. Nadie te puede forzar. Eres libre para decir sí y libre para decir no. Yo dije sí y mi vida fue transformada. No cambiaría a Cristo por nada. La paz, el gozo que ahora tengo en mi vida
Estoy dispuesto a cambiarlo todo por ello. Pero esta experiencia tú tienes que tenerla, yo no te la puedo dar. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? Si es tu deseo aceptarlo, si es tu deseo que Cristo te ofrezca todo lo que Él ha hecho por ti gratuitamente y te dé tu vida, su vida por ti, para que tú llegues a ser perfecto, entonces lo puedes hacer en este mismo momento, mientras yo oro por ti. ¿Por qué no le dices a Jesús con tu corazón que lo aceptas como Salvador? Oremos juntos. Querido Señor, qué maravilloso es lo que tú has hecho por nosotros. Qué increíble es lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Papito, no hay palabras para explicar lo que nuestra alma siente en gratitud por lo que tú, Señor, has hecho para salvarnos. Señor Jesús, te agradecemos por tomar nuestro lugar, por pagar por nuestros pecados, por sufrir nuestra culpa, por llevar la ira del Padre, por hacerte pecado en la cruz por nosotros y sufrir como un malhechor. Y ahora en vuelta no nos das lo que merecemos, sino que nos das tu propia vida. Y el Padre nos trata como que nunca hubiésemos pecado si te aceptamos a ti como Salvador. Hoy oro por mis amigos que en este momento escuchan este mensaje. Yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo los lleve a aceptar a Cristo, y todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador, pido que tu Espíritu Santo les dé testimonio en el corazón, que son perdonados, que son aceptos y que son llenos de la justicia de Jesús. Gracias por la salvación que les otorgas y gracias por el amor que tan ampliamente has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.